Si a eso le sumas que en febrero o marzo va a haber nuevamente un acuerdo salarial por el incremento para el 2014 que va a oscilar entre el 8 y el 10%, el año pasado o este año 2013 fue del 8%, entonces imagínate, naturalmente el mercado va a buscar sus equilibrios, va a llegar a un cierto equilibrio entre lo que viene a ser la oferta y la demanda, la compra y la venta de productos de primera necesidad, y sin darnos cuenta, entre diciembre, enero y febrero vamos a tener una inflación que va a bordear tranquilamente entre el 15 y el 20%. El Evo suelta en este momento el control de precios, la subvención de insumos. De alguna manera para justificar. O sea, pero además natural, ni lo vamos a sentir, claro, porque va a haber dinero, va a haber circulante, tú bien lo has dicho, mucha gente agarrará y dirá, pues caramba, la mejor Navidad que hemos podido pasar, comprarán regalos, algunos usarán, digamos, para los momentos de vacas flacas, los que son sensatos y obviamente tienen algo de visión, el resto pues seguramente dará mucho más, o sea, estamos contentos, el trabajador la va a pasar bien, va a comer bien, va a dar regalos a los abuelitos, a las esposas, esposos, a los hijos, a los nietos, en fin, a todo el mundo, ¿no? Y sin darnos cuenta, en febrero, marzo, vamos a darnos cuenta, guau, si la papa pues, valía 5 pesos en noviembre, y ahora está en 8, está en 7, está en 9, está en 10, el pollo, el kilo valía tanto, ahora vale tanto. El valor adquisitivo varía automáticamente. Va a variar automáticamente, pero sin querer, si te das cuenta, Evo va a querer estabilizar en cierta manera, justamente para que sea el mercado que naturalmente controle y no haya una hiperinflación. Por eso es su jugada, y su jugada obviamente va a comerse al 2014. Lo que pasa es que sus asesores en economía le han de decir, Evo, esto ya no se puede controlar, el 2014 puede explotar la bomba en nuestras manos en pleno año electoral, no conviene, haremos una jugada. Y mejor que sea con una excusa. Con una excusa y además algo, y mañana ¿a quién le van a echar la culpa? No, pues el mercado, van a decir, ¿no? Le hemos inyectado plata, le hemos dado recursos, ¿a qué culpa tenemos que el comerciante haya subido, que el transportista, que el otro haya subido? O sea, van a echarle la culpa a que el mercado, como es voraz y es además no tiene temor, no tiene miedo, no tiene piedad. Es neoliberal. Es neoliberal, el mercado ha sido el que ha ajustado. Tema 2, en el tema eleccionario, por eso digo inflacionario. Eleccionario, Evo empezó con patada voladora, como se dice, con un puntapié inicial de primera, viene la campaña electoral, viene todo y obviamente va a llegar octubre y mucha gente que ha recibido el beneficio en diciembre, sobre todo el asalariado, esa masa salarial que se habla entre un 18% hasta un 30%, y me atrevería a decir de la población económicamente activa, no está muy definido. He encontrado algunos reportes que hablan de que 18 de cada 100 bolivianos son los que trabajan, estamos de acuerdo, o tienen un sueldo, pero también podemos hablar de que 30 de cada 100 bolivianos económicamente hablando, no los niños que estudien, sino la gente que tiene capacidad de trabajo, es asalariada, estás hablando de un 30% de la población, pues muchos de ellos van a pensar y van a decir, me acuerdo de mi lindo aguinaldo del 2013, y si quiero volver a tenerlo el 2014, ¿por quién debo votar? Por Evo Morales. O sea, ahí viene el populismo, ahí viene el prebendalismo, ahí viene la demagogia, ¿no? Porque la gente va a creer. Si eso le sumamos, Marianela, porque me gustaría darte algunos aditamentos más por la vivencia que tenemos en La Paz, hemos tratado el presupuesto general 2014, no sé si viste algunas declaraciones mías, obviamente un presupuesto prebendal, netamente electoralista, el 82%, como nunca antes se ha visto, 81.7% del presupuesto general de la nación lo controla el Estado desde el nivel central de gobierno, ¿no? A través de sus empresas, a través de sus subsidiarias. Claro, su excusa es yacimientos, ¿no? Entel, Papel Bol, Carton Bol, esto, el otro, pero son empresas estatales. ¿Quién controla ese gasto? Evo Morales. Y en una ley de presupuesto, Marianela, que se supone y va a durar, tiene vigencia de un año, solo normalmente se habla de números, ¿no? Si tú quieres ingresos, egresos y dónde va el gasto, eso es un presupuesto. ¿Y qué se le puede dar de presupuesto a una empresa que factura en las dimensiones que factura Entel? Mira, ni te imaginas, ahí le están dando cualquier cantidad. Están deficitarios, ¿verdad? No, le están dando recursos además y administraciones y competencias, por ejemplo, porque a eso quería llegar, ¿no? Un presupuesto normalmente general de un Estado no tiene más de 4 o 5 artículos, porque es decir, ingreso, egreso, gasto. Y acá le han metido como 17 artículos donde van y afectan leyes. Por ejemplo, la ley de aduanas, la ley de la bolsa de valores, la ley de seguros. Después le empiezan a dar facultades en una ley de presupuesto que dura un año para hacer, te voy a dar un ejemplo. Existe una partida, consultorías, que a nivel nacional
e internacional es una partida delicada porque normalmente se presta a dar contratos a libre albedrío, ¿no? Yo te contrato para que me hagas una consultoría, fijamos un precio, y eso siempre en el Estado ha estado controlado porque siempre eso es proclive a corrupción, proclive a una montonera de cosas y son presupuestos delicados. Y además, ese presupuesto viene con nombre y apellido, nunca tú puedes hacer transferencias internas en el camino, por decir, de gasto corriente o de TGN o de lo que tú quieras, por darte un ejemplo, y transferirlo a esa partida, ¿no? Que es contratación de consultorías. Y además abarcas a todo tipo, para construcciones, claro, le ponen el rótulo de inversión. En esta ley hay un artículo, Marianela, y por eso quiero explicarte, donde agarran y por decirte le dicen, se podrán transferir presupuestos para la partida, contratación de consultores para la construcción de bienes de dominio público y privado y consultores por producto. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ya lo he denunciado en La Paz. Evo Morales va a venir a Cochabamba, para darte un ejemplo, y va a ir a una comunidad, o va a ir a una localidad, o a un distrito, a un barrio, y ahí le van a decir, presidente, ¿sabe qué? Necesitamos acá tal construcción o tal obra. Hablaré en grande, queremos Misicuni 2. Entonces el presidente en marzo, en enero, en febrero, marzo, se va a ocupar de recorrer Bolivia, a Misicuni 2, anote y contrate. Falta plata, presidente, no importa, con este artículo se coge dinero de donde sea, se transfiere, de manera directa se hace la contratación y vuelve en septiembre, en agosto el presidente y les va a decir, Cochabambinos, aquí está su proyecto. ¿Se acuerdan? Me pidieron, qué eficiente el presidente, ¿no? Y en todo Bolivia está el proyecto. Lo voy a hacer siempre y cuando me elijan presidente. O sea, a su libre albedrío va a contratar gente afín a su partido, les va a dar pega, les va a hacer el trabajo, obviamente solo sabe a qué costo, y va a venir y nos va a hacer creer a todos los bolivianos que es un hombre que trabaja, constructor aquí y allá. Otro artículo para darte ejemplo, textual dice así, ¿no? Se autoriza así al Ministerio del Área, al Poder Ejecutivo, a producir, comprar, importar, hacer todo lo que vean conveniente para garantizar la seguridad alimentaria de manera genérica. ¿Qué quiere decir? Y además dice, ¿no? Pueden tocar fondos de cualquier cuenta, transferir de cualquier lugar, ponerlo ahí. Además, dice, se libera de impuestos, quedan exentos cualquier producción, compra, importación, lo que se haga a nivel nacional e internacional. O sea, y por último, dice, o sea, las cantidades que se vean necesarias. La pregunta es, yo por ejemplo, hasta en sátira le decía al ministro, mañana se va a decidir que el atún, porque los bolivianos estamos gordos, algunos va a decir así, gordo está Bolivia, entonces el atún es un producto de primera necesidad. El gobierno va a ir, va a comprar, además de forma directa, y dice, directo compro, eso no hay que cumplir la normativa, sin licitación, y van a empezar a inundar también. Otra medida electoral, si te das cuenta. Mañana falla la harina, falla el azúcar, falla el pan, falla algo, pum, compran, traen, inundan el mercado, los regulan. ¿Para qué? Para hacernos creer a los bolivianos. Y hacernos creer, Marianela, discúlpame, que los bolivianos, o sea, vivimos una opulencia, una economía, y que Dios mío, tenemos al más capo presidente de la historia de este país, que además nunca nos ha generado problemas inflacionarios de alimentación. O sea, eso es lo que el gobierno de Evo Morales ahora está haciendo con el doble aguinaldo, con el presupuesto del Estado, todo con miras a un solo objetivo, Marianela. Octubre del 2014. Elecciones inconstitucionales para un tercer periodo de Evo y Álvaro, con el objetivo de ganar, como él ha dicho. Pues, pero luego 74. Alguien va a tener que pagar esa factura. Pero Marianela, lo sabemos. Vamos a ser los bolivianos, cuando entre un gobierno sensato, venga a administrar las cuentas como deben ser, no a manejar de la forma en que lo están haciendo, con seguridad va a venir un descalabro nacional peor al que se vivió en la época del 82 al 85, con un gobierno democrático como la UDP, que bien tú sabes que, bueno, tuvo que pagar justamente facturas por malas administraciones pasadas. Y ahí quiero hacer un recordatorio. Tú recordarás en el gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez, en un determinado momento, medida populista, un gobierno dictatorial, ¿cómo calmo al pueblo? ¿Cómo hago que el pueblo diga que soy el mejor presidente? Le creó el doble aguinaldo. Él creó de manera, a través de un decreto, obviamente, algo así como lo que Evo ha hecho hoy en día, socializar la riqueza, el esfuerzo por Bolivia. Yo finalizo con algo, Marianela. En su momento en La Paz yo le pedí al presidente, usted habla de que es un sector que aporta al crecimiento de la economía nacional. Yo te pregunto, ¿qué del transportista? ¿Qué del comerciante? ¿Qué del campesino agricultor? Y contrariamente, ¿qué del cocalero? ¿Qué de los jubilados?
todos aportamos al crecimiento económico del país de una u otra manera. No solamente Yacimiento, Centel o sus empresas. Con seguridad ese campesino que produce papa, que produce cebolla, que produce durazno, es un aporte importantísimo a ese sector. Entonces yo le decía al presidente, no sea discriminador, si le va a dar doble aguinaldo a los asalariados, déle doble aguinaldo primero a los jubilados y denos un aguinaldo al resto de los bolivianos, porque también ellos han aportado a que Bolivia crezca al 6.7% en 2013 y seguramente seguirán aportando con su granito de arena a que Bolivia sea grande, linda, hermosa, como él dice que lo es. Y si es así, que les dé a todos, pues, no le dé a un solo sector que las encuestas indicaban que había perdido su respaldo. Bueno, pero los trabajadores no tienen que perder la perspectiva que con la declaratoria de ilegalidad de las huelgas, prácticamente con todos los descuentos que ha llevado adelante a lo largo del año, al gobierno perfectamente le alcanza, no para pagar un aguinaldo más, le alcanza para pagar 2 hasta 3 aguinaldos, todo lo que le ha sacado a los trabajadores. Así que no se hagan muchas ilusiones, lamentablemente esta decisión es absolutamente irresponsable. Quiero decirles también que el gobierno ya está aprovechando, ya la alta dirigencia del movimiento al socialismo les ha dicho que tienen que aportar el 50% de su doble aguinaldo al partido de gobierno, porque gracias a ellos tienen pega. Esa es la forma, ese es el accionar que tiene este gobierno. Y si ahorraran solamente los gastos dispendiosos, abusivos que tienen los masistas en el gobierno, los todopoderosos, Celima Torrico con su gigante vagoneta último modelo de $100,000, o sea, más de lo que 2 casas puedes comprar con el costo de la vagoneta que maneja Celima Torrico, con el sueldo de su chofer, tienen chofer, y les pongo un ejemplo, en Celima Torrico, Leonilda, Zuri, viven como reinas, ¿ah? Con dinero ajeno, gastan impresionante cantidad de recursos. En lugar de generar esos gastos, debieran darles no doble aguinaldo, 3 aguinaldos debieran darles a todas las personas, incluidos a los jubilados. Este gobierno siempre ha sido demagógico, discriminatorio, pero alguien va a tener que pagar estos platos rotos. Ahora, esta semana viene complicada porque definitivamente hay sectores que no van a aceptar el doble aguinaldo. Y ya se lo han mencionado al gobierno, el gobierno está de alguna forma reculando en los plazos, en la historia, que se pague dividido en no sé cuántos meses. Deberían nomás subir el salario básico y se acabó el asunto, porque ahora están planteando que se divida ¿cómo se llama?, en porcentajes de pago a 6 meses y no sé cuánta historia. Esa es una irresponsabilidad, esa es una total demagogia, ese es jugar con la ilusión de la gente, con los trabajadores y por supuesto jugar con bolsillo ajeno. No puedes decir, vengan a la chupa y los invito a la chupa y paguen ustedes, los invito a la farra y paguen ustedes. Siendo vulgares, les decimos nomás, esa es la forma en la que el gobierno actúa, hurgando bolsillo ajeno. Así es muy fácil hacer Navidad. La justificación, vamos a ir a la primera nota y vamos a continuar hablando sobre este tema. Estamos con el diputado Mauricio Muñoz. Es decir, yo quiero que la gente reflexione sobre la cantidad de dispendio, de gasto dispendioso en realidad que tiene el gobierno de Juan Evo Morales Ayma. Primero, en contratos camuflados, amañados. Todo se mueve a través de consultorías que realizan sus mismos parientes. Consultorías, por supuesto, mal hechas, ninguna hecha profesionalmente. Es decir, esto le cuesta al Estado montos exorbitantes. Entonces, quiero que tomen en cuenta este detalle de todo lo que representa la impresionante cantidad de gasto, de representación, de comisiones, de viajes al exterior, de eventos que significan simplemente farra y nada más que lleva adelante el gobierno. Y por otro lado, la cantidad impresionante de descuentos, porque el gobierno de Evo Morales ha penalizado lo que son las huelgas, todas las huelgas que han habido en la
en las pasadas gestiones, por supuesto, ha generado una cantidad impresionante de recursos con descuentos. Entonces, para muchos sectores, y ya lo han mencionado, es una forma de devolución simplemente de todo lo que han sido los descuentos al sector de maestros, al sector de a los fabriles, a la central obrera,